Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos al curso de Historia de Madrid Antonio Velasco Zazo. Antonio Velasco Zazo fue un periodista y escritor, fue decano de los cronistas de la Villa de Madrid y además fue presidente de la Matritense. Por eso este curso en su honor lleva su nombre, Antonio Velázquez Zazo. En esta edición vamos a hablar de Madrid 1808. Va a ser un curso compuesto por 3 conferencias que se van a complementar con una visita guiada al cementerio de la Florida el sábado. Las conferencias son el motín de Aranjuez, que hablaremos hoy. Mañana hablaremos del levantamiento del 2 de mayo en Madrid. Y el viernes acabaremos hablando de la entrada de Napoleón en diciembre en Madrid. Para aquel que lo desee y asista a las 3 conferencias, puede solicitar un certificado de asistencia. Para ello, cada día pondremos en esa mesita una hoja donde el que esté interesado pondrá su nombre y su correo electrónico o su teléfono para contactar con él. Ya sin más, le cedo la palabra a nuestro secretario, don Julio Real, para que presente a nuestro ponente de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, don Pablo. Y bueno, soy Julio Real, como les acabo de indicar, el secretario general de esta institución. Les doy a todos ustedes, o les reitero la bienvenida y espero que este breve curso de 3 jornadas, les sea provechoso. Perdonen que vengo echando el resuello porque es que vengo de trabajar, vengo corriendo y no da tiempo ni de ponerme una chaqueta. Perdonen el desabille. Ay. Bueno, a lo que vamos. Muchas gracias. Qué comprensiva. Bueno, pues como les indicaba don Pablo, nuestro censor, pues es un curso que realmente creo que es interesante. Nos centramos un poco en los acontecimientos que llevaron un poco al derrocamiento, no derrocamiento del antiguo régimen, pero sí el principio de la España constitucional moderna, de la que hoy estamos disfrutando todavía. Y en principio lo que supone el movimiento del 2 de mayo, la lucha contra la ocupación francesa, básicamente es el inicio del Estado constitucional y la caída del antiguo régimen. Cuando hablamos en estos casos de un motín, en este caso el que va a tratar José Antonio, nuestro ponente aquí presente, pues es un acontecimiento sumamente complejo. Él se va a encargar un poco de desgranarlo. Hubo muchas connivencias entre distintos movimientos, que unos propugnaban, como ustedes saben, un aproximamiento a Francia, otros la desconfianza hacia esa Francia imperial, y otros un poco, digamos, la connivencia en contra del rey reinante en aquel momento, Carlos IV, y a favor del príncipe de Asturias, don Fernando. Voy a limitarme a presentarles a nuestro ponente porque, en fin, tiene un vínculo con la localidad que va a describir y los acontecimientos de aquel momento, desde 1808, en Aranjuez. Yo particular y personalmente también tengo un vínculo importante con esa población en la que tengo familia, tengo casa, he estado trabajando durante bastantes años y, bueno, tengo algún conocimiento sobre ese real sitio. Bueno, voy a leerles el currículum de nuestro ponente. José Antonio López Medina nació en Madrid en 1985, exdeportista de élite. Yo creo que, bueno, exdeportista de élite, porque a lo mejor ya no sé qué yo profesionalmente, ahora no lo aclarará, pero evidentemente el que es deportista lo es normalmente hasta el final de sus días. Ha sido condecorado con las medallas al mérito deportivo del Comité Olímpico Español y al mérito deportivo del Real Sitio y Villa de Aranjuez. Una vez retirado de esa actividad deportiva competitiva, se reinventa para poder desarrollar su verdadera pasión, que es la escritura y la divulgación histórica. Como resultado de estas actividades, tras años de estudio, investigación y acercamiento a la figura de don Manuel Godoy, así como los sucesos históricos del motín de Aranjuez, decide dar el paso, desechando los tópicos y mitos a base de documentación, para publicar La caída de Ícaro, historia del motín de Aranjuez. Además, es autor de obras como Aranjuez en la historia de España, para jóvenes curiosos, y el blog de relatos históricos titulado Historias de un instante, con el que pretende situar al lector en un momento clave de los acontecimientos históricos. Actualmente desarrolla diferentes proyectos de divulgación cultural sobre la historia de Aranjuez, entre los que cabe destacar la colaboración como conferenciante con la Universidad Popular de Aranjuez, el proyecto de divulgación histórica de Aranjuez entre los colegios de esa localidad, así como el asesoramiento histórico con la Asociación Cultural Amigos del Motín de Aranjuez. Como verán, está muy sintetizado, está muy bien redactado, señal de que no lo he hecho yo, y en principio voy a ceder la palabra
a José Antonio, que le voy a retirar el don porque es insultantemente joven, como ustedes pueden comprobar, y a los demás ya nos va haciendo un poco más provectos. Así que cedo la palabra a José Antonio, al que solicito por parte de ustedes un aplauso de ánimo. Buenas tardes a todos. Bueno, deportista sigo siendo, ya de élite no. Me gusta comer mucho. Ahora, todas las dietas que había hecho ya se me han olvidado. Lo sigo quemando, soy deportista. Bueno, para mí es un verdadero honor, de verdad, estar por primera vez como ponente en esta Real Sociedad Económica Matritense. Al igual que es un orgullo, como ribereño que soy, pues traer este episodio tan importante de nuestro Real Sitio y Villa aquí a Madrid. La verdad es que es un tema que me apasiona, como antes comentábamos, antes de que comenzáramos, desde niño. No recuerdo cuando empecé realmente a estudiar el motín de Aranjuez. Así que espero que disfruten tanto como lo voy a hacer yo en esta tarde. Sin más, voy a comenzar, si les parece. Muy bien. Vamos a ver si esto pasa. Vamos con esto. Ahí estamos. Vale. Finalizada la Guerra de las Naranjas, el 6 de junio de 1801, Godoy se da cuenta de que tiene que empezar una serie de reformas políticas y militares, y para eso necesita muchísimo más poder. Así que a finales de octubre convence a Carlos IV para que le nombre generalísimo de los ejércitos de mar y tierra. Esto le lleva a tener un poder prácticamente absoluto, no está sujeto a ninguna autoridad, y también le genera pues más envidia y odio del que ya había acumulado, ¿no? Había una envidia, un odio común que decía que el advenedizo se había hecho con la voluntad del rey para reformar a su antojo todo lo que quisiera, ¿no? Y también un odio y una envidia prácticamente por estamentos. La nobleza tenía miedo a perder su estatus en el sistema de gobierno y perder ese control del ejército también. Y el clero, contrario a sus políticas regalistas e ilustradas que Godoy había ido llevando a cabo, no olvidaban la desamortización que llaman de Godoy, de 1798, que curiosamente no la hizo Godoy, la hizo Saavedra, porque Godoy había caído del poder en marzo de 1798 y esta desamortización se hace en septiembre de 1798, ¿no? Pero bueno, como se le echa la culpa de todo siempre, pues qué menos, ¿no? Y también tiene el clero un miedo a esa pérdida de influencia en las instituciones, ¿no? Con este panorama, pues va a llegar a España esta señora que tenemos aquí, que se llama María Antonia de Nápoles. Se va a casar con Fernando, el príncipe de Asturias, el 4 de octubre de 1802. Ya lo había hecho anteriormente, por poderes, el 16 de agosto. Y está dentro de una especie de acuerdo que hace su madre, Carolina de Nápoles, para que Francisco de Nápoles se case con María Isabel de Borbón. Bueno, este matrimonio, cuando comienza, pues es un verdadero desastre. María Antonia dice de su marido, y voy a leer textualmente: el príncipe es un infeliz, que no ha sido educado, es bueno, pero no tiene instrucción, ni talento natural, ni tampoco viveza, es mi antípoda. Tela. En cuanto a María Carolina, dice de Fernando: un marido tonto, ocioso, mentiroso, envilecido, solapado y ni siquiera hombre físicamente. Es fuerte cosa que a los 18 años no se sienta nada. Y es que van a tardar mucho en yacer. Pero a María Carolina esto le interesa muchísimo. Que María Antonia de Nápoles se haya casado con Fernando es importantísimo, porque es una manera de, posiblemente en un futuro, cuando esta chica sea reina de España, si es que llega a serlo, ganar a España contra Francia, ¿no? Entonces, bueno, tiene un pequeño impedimento que es Godoy y María Luisa de Parma. Y para eso, pues esta mujer, Carolina de Nápoles, se encarga por toda Europa pues de ir contando mentiras sobre y desprestigiando a Godoy por toda Europa, ¿no? No le perdona que en 1796 pues firmara una alianza con la Francia revolucionaria, ¿no? En cuanto al matrimonio, como hemos dicho, es un desastre durante un año. Al año cambia. ¿Por qué? Porque por fin lo consuman. De hecho, María Antonia de Nápoles escribe a su madre y le dice: por fin ya es marido. O sea, imaginaros, ¿no? A partir de entonces, todo ahí cambia completamente. Se encuentran puntos en común. Y esos puntos en común los va a dar porque María Antonia da un paso al frente. Y este paso al frente consiste en centralizar todo el odio y la envidia que hay de la nobleza y del clero, pues alrededor de ella. Ella empieza a conspirar llevada por su madre de la mano, pero conspiran de una manera muy torpe porque todo el mundo sabe que conspiran, entre ellos Godoy y María Luisa de Parma. María Luisa de Parma tiene una carta hacia Godoy que dice: ¿qué haremos con esa diabólica serpiente de mi nuera y el marrano cobarde de mi hijo? O sea, imaginaros si sabían lo que estaba haciendo por detrás. Esta conspiración torpe pues tiene una serie de consecuencias. Por ejemplo, en 1805 Godoy expulsa a varios nobles, los acusa de jansenistas,
y también pues va a expulsar de la corte pues a damas, a embajadores, gente muy cercana a María Antonia de Nápoles, ¿no? Ellos habían creado una cosa que se llama el Partido Napolitano, o sea, toda la gente que estaba descontenta alrededor de ella, que es la que ha dado el paso al frente, ¿no? Fernando aquí todavía no termina de dar ese paso, ¿no? Bueno, Napoleón también se venga. Tras la batalla de Austerlitz de 1805, pues en 1806 invade por segunda vez Nápoles. Y esto pues es un desastre para Carolina de Nápoles y para María Antonia, es un desastre total. Pero el desastre viene totalmente en 1806, ¿cuándo? Bueno, esta chica había tenido 2 abortos, en 1804 y 1805, ya había salido de salud bastante mal, pero además se le complica porque coge la tuberculosis. Se la van a llevar a Aranjuez a ver si mejora. Esto pasa muchas veces con las reinas, a ver si el ambiente mejoraba. Habían sido felices allí y se las llevaban, pero la cosa se complica y el 21 de mayo de 1806, con 21 años, esta chica fallece allí en Aranjuez. Rápidamente, Fernando, aprovechando la ocasión, dice que ha sido envenenada por Godoy y por su madre. Y sus seguidores la toman como una primera mártir de su causa, ¿eh? Así que el partido napolitano lo que va a pasar es que busca un nuevo líder, una nueva manera de seguir molestando a Godoy, intentando hacerle caer, y es cuando se van a convertir en el partido fernandino. Van a cambiar simplemente de nombre, ¿no? A todo el mundo se le va a conseguir alrededor de Fernando. Que nace con 2 objetivos principales. Uno, acabar con Godoy, y otro, apoderarse de la voluntad del príncipe de Asturias para manejarlo y mantener sus privilegios. Así es como se comienza a gestar todo, pero vamos a hablar un poquito de cómo se termina de dar forma a todo esto, que después vamos a llegar a ello, ¿no? Bueno, lo que en un principio habían sido solamente intrigas palaciegas, toma una nueva dimensión en la acción pública. El primero que va a hacer esto es Juan de Escóiquiz. Usa la agitación, la propaganda que tanto había criticado en 1794, a través de 2 líneas. Pues a través de catecismos políticos, libritos, papeles, periódicos, versos, canciones, y también de comisionados que desde los púlpitos, desde las tertulias de la aristocracia, pues exalta al rey y desprecia continuamente a Godoy. A Godoy se le acusa de todos los problemas que tiene la nación, una y otra vez. Otra segunda línea de actuación pues la va a tener a cargo el príncipe de Asturias y los nobles, que van a crear estampas que ridiculizan a Godoy y a la reina. Estas estampas pasan a los sirvientes, aposta para que los sirvientes pasen al pueblo y cambiar la opinión pública. Mientras que esto pasa, bueno, pues Napoleón se empieza a adueñar completamente de Europa, empieza a imponer sus políticas y su manera de gestionar los reinos. Así que lo que van a hacer las 2 vertientes que hay, pues van a ser intentar buscar los favores de Napoleón. Carlos IV y Godoy, con esa alianza que tienen, llegan a entregar hasta soldados para las campañas europeas de Napoleón. Además, se amoldan a sus exigencias y sus políticas para intentar mantener la paz. Mientras que los fernandinos se olvidan completamente de los ingleses y empiezan a entablar relaciones con el embajador del emperador, ¿no? En este momento es cuando Juan de Escóiquiz contacta con François Beauharnois. Este hombre, pues lo que se le propone es que el príncipe de Asturias termine desposando con una familiar cercana de Napoleón. En un principio se piensa en Charlotte, que es una niña de 12 años, hija de Lucien, de su hermano. Se dan cuenta de que la cosa no va a ir muy bien, pero a Napoleón no es que termine de cerrar el trato, pero tampoco le hace ojitos raros, ¿eh? Es una manera de emparentar y de mantenerse, de asegurarse el mantenimiento con el trono, ¿no? El disparate que genera Fernando con todo esto, que no deja de ser un chico joven, pero es un disparate total, es que llega a escribir una carta en la que se proclama fiel servidor del emperador y le da halagos como aquel héroe que eclipsa a todos los que le precedieron. Esto, el futuro rey de España. Bueno, con todo esto en marcha, los fernandinos lo que van a hacer es que les entra las prisas. No pueden aguantar. Entonces se les ocurre pues llegar a hacer una conjura, y así vamos a llegar al 27 de octubre de 1807, en el que van a ocurrir 2 cosas. La primera, esto lo sabemos todos, es el día que España firma el Tratado de Fontainebleau, un tratado que firma más o menos por la fuerza, no les queda otra que firmarlo, que acepta las exigencias de Napoleón, en las que las tropas francesas van a cruzar la península camino a Portugal, que es la que van a invadir. Es un mero trámite porque el 18 de octubre Dupont ya estaba pasando las tropas hacia Portugal. Y este tratado tiene una cláusula secreta que divide Portugal en 3 partes. El norte para María Luisa de Borbón, reina de Etruria, el centro es una ocupación militar francesa y el Algarve, el sur, sería para Godoy. Pero lo importante de este día, ya no solamente el Tratado de Fontainebleau, es que Carlos IV encuentra un anónimo en un despacho en el Escorial en el que dice que su propio hijo quiere dar un golpe de estado contra Godoy y contra él, quiere quitarle la corona. Bueno,
El escándalo es mayúsculo. Rápidamente son apresados, incluido Fernando, y Fernando rápidamente confiesa, como cobarde que es, y señala a sus ayudantes, a Juan de Escóiquiz, al duque del Infantado, al duque de San Carlos. Sin embargo, el asunto se va a llevar muy, muy mal. La opinión pública no sabe qué pasa, y cuando llega esa información, pues llega completamente fragmentada. Carlos IV, el 31 de octubre de 1807, decreta prisión para sus seguidores y el arresto de su hijo en su habitación, apelando a la lealtad de los vasallos. Pero es que el 5 de noviembre, en la Gaceta de Madrid, se publican 2 cartas de Fernando pidiendo perdón a sus padres, diciendo que es verdad que lo que ha hecho. Unos días más tarde, sin embargo, Carlos IV perdona públicamente a su hijo, por consejo de Godoy. Le dice rápidamente, oye, tenéis que mostrar unidad, si no el que está pendiente de lo que está pasando aquí, de que la familia está partida, es Napoleón. El caso es que el tema es tan increíble, hay tan poca información, que la opinión pública no se lo cree. De hecho, piensan que ha sido una trama urdida por una mente completamente perversa. ¿Y a quién se apunta? Pues por supuesto a Godoy. ¿Quién si no podía tramar algo así, verdad? Bueno, se piensa que quiere desprestigiarle y quitarle de la corona. Así que lo que parecía una derrota fernandina, pues termina siendo una gran victoria para ellos. Godoy queda como un corrupto y un malvado, y Fernando como un príncipe inocente que debe ser protegido. De ahí la jugada de Napoleón. Napoleón rápidamente se declara protector del príncipe de Asturias y ve la brecha para poder entrar en España y, dice él, intentar poner orden. Bueno, mientras que esto pasa, Portugal cae el 30 de noviembre, se toma Lisboa y se empiezan a asentar los franceses en el país vecino. Y mientras, pues en tabernas, tertulias, riñones, cafés, en las calles, se habla en contra de Godoy, de su corrupción y su manipulación. La opinión pública es completamente contraria a lo que se está haciendo, ¿no? Sobre todo a Godoy. Mientras que los franceses, que más o menos han asentado allá en Portugal, empiezan a hacer su jugada. ¿Cuál es la jugada de ellos? Bueno, Murat cruza las fronteras a últimos de diciembre y primeros de enero. Por lo que el 1 de enero de 1808, aquí tenéis un recorte de la Gaceta, los reyes se trasladan de San Lorenzo de la Escorial a Aranjuez. Godoy se da cuenta de la que se nos viene encima, así que lo que hace es intentar alejar a los reyes sin levantar todavía este problema que se nos venía encima, ¿no? Napoleón, mientras tanto, también juega sus cartas, declara su alianza, regala unos caballos a Carlos IV, a Godoy no, a Godoy se los mandó, pero se arrepintió por el camino y se los volvió a quedar. Es protector, se declara protector de Fernando, de los Borbones, o sea, todos son buenas palabras, mientras que los franceses siguen entrando a España, ¿no? Ambos van a leer sus movimientos. Esto quiero hacer un pequeño inciso porque siempre se ha dicho que Godoy era muy amigo de Napoleón, que Godoy permitió la entrada de los franceses. No es así. El Tratado de Fontainebleau lo que lo fuerza, el que dice que se firme es Carlos IV. Godoy estaba enfermo en aquel momento. Pero es que Napoleón también tiene una opinión de Godoy. Y esta opinión que tiene de Godoy la tiene desde la Guerra de las Naranjas, precisamente. Bueno, ¿cuál es la opinión? Le respeta, sabe que es una persona muy inteligente, pero no le quiere ni ver. Porque de hecho, después de la Guerra de las Naranjas, Godoy pide a su hermano Lucien, le dice, mándame un retrato de tu hermano. Y el propio Napoleón escribe una carta a su hermano Lucien que dice, no enviaría jamás mi retrato a un hombre que tiene encarcelado a su predecesor en una mazmorra, en referencia al conde de Aranda. O sea, no le puede ni ver. Bueno, el caso es que los franceses siguen avanzando hacia el sur, empiezan a tomar plazas importantes como Pamplona, Jaca y Burgos. Los militares preguntan a Godoy qué tienen que hacer. Godoy dice que todo el mundo esté quieto, que son sus aliados, pero él está planeando un plan de fuga. La tensión aumenta y a primeros de marzo es cuando Napoleón verdaderamente juega su carta, dice lo que quiere hacer. Llega a Madrid, por mano de Eugenio Izquierdo, una carta con 18 puntos, y estos 18 puntos, entre ellos, propone cambiar Portugal por todas las tierras al norte del Ebro, y ahí es cuando saltan todas las alarmas. Manuel Godoy, por supuesto, da una respuesta a Napoleón intentando ganar algo de tiempo, pero empieza a movilizar las tropas ¿hacia dónde? Hacia Aranjuez. Y así es como llegamos al 13 de marzo de 1808, precisamente el mismo día que Murat junta en Burgos a 100.000 soldados franceses, caminos a la capital. Y aquí llegamos a la semana del motín. Domingo 13 de marzo. Godoy llega a Aranjuez, pues aquí os he querido señalar en rojo el camino que hace. El puente largo no se ve en este plano de Domingo de Aguirre de 1775, que es el que más se usa para ver cómo era Aranjuez aquella época, ¿vale? Pero el camino que hace es el puente largo, la calle larga, que es esa recta que veis en un principio, la puerta Cirigata,
que es una pequeña glorieta que entra arriba, la calle del Rey, todo ese camino largo también que llega hacia la media isleta, cruza por el puente del Tajo. Hoy en día no se podría hacer este camino porque ese puente del Tajo desapareció en el siglo XIX. Se cruza la isleta, el puente sobre la isleta, calle Madrid, que es la que enfoca el Palacio, y el Palacio Real. Este es el camino más rápido para llegar a Aranjuez. Hoy en día, como os digo, sería imposible hacerlo, ¿vale? Bueno, cuando Godoy llega a Aranjuez, llega rápidamente y se entrevista con los reyes. Y les dice, tenemos que salir de aquí ya y entregar un manifiesto que yo mismamente he redactado. En este manifiesto, que supuestamente se iba a entregar, decía que el movimiento de tropas que se ha ordenado por la mañana es simplemente por seguridad y que el alejamiento es para no generar tensiones con su propio aliado. Bueno, quiere que se ordene la salida al día 15, pero ¿qué le va a pasar a los reyes? Es la primera vez que dudan. Dicen que no se puede tomar una decisión así a la ligera. No se pueden ir hacia el sur porque sí, porque lo diga él. Es la primera vez que se oponen a Godoy abiertamente. Y dicen que lo tiene que aprobar el Consejo de Estado. Bueno, el Consejo de Estado se va a reunir al día siguiente. Pero aquí hay un tema muy importante el 13 de marzo, y es que por primera vez el pueblo empieza a ver lo que puede pasar. Y es que en Aranjuez hay que entender que todo el mundo vive de la corona, todo el mundo vive de las jornadas reales. Si los reyes se van, se acabó el sustento, se acabó el trabajo, se acabó el comer, se acabó todo. Con lo cual la gente se va a poner muy nerviosa. Hay que impedir a toda costa de que ese malvado que es Godoy, ¿vale?, se lleve a toda esta gente, a los reyes de Aranjuez, por supuesto. Así llegamos al lunes 14. Para asegurarse de que el Consejo acepta la salida, va a trazar un plan Godoy. Porque por aquel entonces el plan de los fernandinos, el que van a usar para el pueblo, es el bloqueo total. Ellos se piensan que si los franceses llegan, pues según les ha dicho Napoleón, en cuanto lleguen quitarán la corona a Carlos IV, se la entregarán a Fernando, y Fernando además se desposará con una familiar de Napoleón, ¿no? Bueno, así que el Consejo también está bloqueando la salida. Bueno, Godoy sabe que la única manera de convencer al Consejo es mostrando unidad entre padre y hijo. O sea, si Fernando dice que sale, el Consejo va a aprobar la salida. Así que lo que hace es una pequeña encerrona, ese 14 de marzo. ¿Qué va a hacer? Pues que por la mañana, cuando se produce el besamanos, Fernando aparece en la habitación de sus padres para darles los buenos días, y en ese momento María Luisa de Parma no está. Está Carlos IV y Godoy. Y antes de que Fernando se reponga de esa sorpresa, pues Carlos IV le dice, puedes quedarte y yo no te voy a reprochar nada, allá tú lo que te pase, y puedes venirte. Si te vienes, todo seguirá igual. Bueno, aquí en una escena completamente de película, Fernando coge y le dice a su padre, pero ¿cómo te voy a dejar si a mí no me toca gobernar? Y le da un beso en la mejilla, según nos cuenta Godoy en sus memorias, y le dice, ¿y a ti, que siempre nos has cuidado, no nos abandones? Se marcha. Él dice que va a partir con sus padres, pero en ese momento entra en escena otro personaje, Antonio Pascual, el hermano del rey. Y Antonio Pascual es el que le cambia completamente de idea. Le dice, mira, si te vas con ellos, el que va a seguir por encima de ti va a ser Godoy. Y si te quedas y la cosa sale mal, el día que vuelva Godoy va a ser el heredero él. Tú no. Tú vas a dejar de tener completamente importancia. Así que lo que va a hacer Fernando es volver a hablar con Carlos IV y decirle, no me voy. Volvemos a la situación inicial, al mismo bloqueo. Pero esto Godoy no lo sabe. Godoy se ha ido corriendo al Consejo de Estado a aprobar la salida. Y el Consejo de Estado aprueba la salida. Pero falta una firma, la del ministro de Gracia y Justicia, José Antonio Caballero. Le busca por todas partes, no le encuentra. Este señor se había ido al palacio, al jardín de la isla a pasear, precisamente para no ir al Consejo de Estado, para no aprobar la salida. Cuando le encuentra en uno de los pasillos del palacio, le exige que firme. Le dice, firma esto que nos tenemos que ir ya. Y José Antonio Caballero se niega. Dice que si firma eso provocará una guerra con Francia. Bueno, hay una pequeña discusión que toma un nivel importante, en el que Godoy se pone muy nervioso, echa mano al sable que lleva, y cuando va a sacarlo, pues José Antonio Caballero lleva una pistola debajo de la chaqueta y se la pone en el pecho, como si fuera algo completamente normal que un ministro lleve una pistola debajo de la chaqueta, ¿verdad? Bueno, se la pone en el pecho, así que la cosa queda en tablas. Ni uno saca la espada, ni el otro dispara. Se van a ver al rey, y el rey los reprende. Y los dice que ahora ya el Consejo de Estado no es el que tiene que aprobar la salida, sino el Consejo de Castilla. Bueno, José Antonio Caballero, a partir de entonces, como curiosidad, este hombre, tras lo del Escorial, había regañado a Fernando, había sido el encargado de echar la bronca a Fernando por intentar dar un golpe de Estado a su padre. Pues en este caso se arrima completamente a los fernandinos y hace dos cosas que son muy importantes. Uno, manda una proclama a los pueblos de alrededor, diciendo que Godoy se va a llevar a los reyes, que le tiene secuestrado a los reyes,
y que si se va, se acaba el trabajo y se acabaron los subsidios que había aprobado Godoy para la gente. Eso es lo primero, a la gente le pone muy nerviosa, a los pueblos de alrededor. Y lo segundo, mete miedo al rey y provoca que el Consejo de Estado sea completamente contrario a la salida a partir de entonces. Con lo cual tenemos casi un bloqueo total. Así llegamos al día 15, martes 15. La gente de los pueblos aledaños empieza a llegar a Aranjuez. Al mismo tiempo, en Madrid se hace la reunión del Consejo de Castilla, que debe decidir pues la salida. Y en ese momento aparece este personaje que tenéis aquí, con el bigotito, que es Eugenio Lario Palafox y Portocarrero, el que luego llamaremos conde de Montijo, aunque por aquel entonces era conde de Teba. No será conde de Montijo hasta el 15 de abril que fallezca su madre, por aquel entonces conde de Teba. A mí se me escapará muchas veces llamarle conde de Montijo por aquel entonces. Yo en la novela le llamo así para que la gente simplemente lo asocie. En cuanto al cuadro, tampoco sabemos si este es su rostro. Por aquel entonces él estaba oculto entre la gente, se llamaba el manchego, el extremeño, o como quiera Dios que quisiera llamarse, el tío Pedro, famoso, ¿no? Este cuadro de Goya, en el propio museo de Nueva York, el Frick Collection, no saben si es el conde de Teba realmente, o sea que a lo mejor tampoco es el rostro de él, ¿vale? Pero a mí para ilustrarlo, pues sí me gusta ponerle. Bueno, ¿qué hace este conde de Teba o conde de Montijo? Pues lo que hace es que se oponga al Consejo de Castilla a la salida, y el Consejo de Castilla, que son nobles, por supuesto, hacen el mismo juego y se oponen a la salida. Y para eso mandan al otro que tenéis al lado, al tercer marqués de Castelar, Ramón Patiño. Y este hombre va a venir a Aranjuez para ayudar a ese bloqueo. Rápidamente se entrevista con el rey y le dice al rey que el Consejo de Castilla no aprueba la salida y que si los reyes se marchan, si Godoy se los lleva, lo que van a provocar va a ser una guerra. Así que Carlos IV se niega a salir. Llega la tarde de ese 15 de marzo. Y lo que hace Godoy es intentar cambiar de plan. ¿Y cuál es el plan? Pues salgamos a escondidas. Yo cojo un carro, montamos tú, la reina, y nos vamos a escondidas. Pero aquí hay una cosa que es muy importante, y es que Carlos IV tiene un trauma con todo esto. ¿Por qué? Pues porque sus familiares habían intentado huir, Luis XVI, María Antonia se me ha ido el nombre. María Antonieta, perdón. María Antonieta intentan huir hacia Barents en 1791, ya sabéis que los descubren, intentan salir en secreto, los devuelven a Francia y en 1793 los terminan cortando la cabeza. Con lo cual, él se ve un poco en la misma situación. ¿Cómo vivir a escondidas? Me pueden pillar y vete a saber cómo termino, ¿no? Así que dice que no saldrá, que lo que dará será un manifiesto. Miércoles 16, aquí tenéis el manifiesto. El manifiesto, lo resumo, dice que no se irá, y menos a escondidas, que las tropas que ha llamado y que vienen a Aranjuez son simplemente para su protección, y que los franceses son sus aliados. Así que la gente, al escuchar que el rey no se va de Aranjuez, se queda completamente tranquila. Y estos tres se empiezan a poner muy nerviosos. ¿Por qué? Porque el golpe que han planeado empieza a fallar. Para colmo llegan las noticias de que mañana, día 17, van a llegar las tropas que Godoy ha llamado. Pero esa tarde se van a cometer en Aranjuez dos errores muy importantes. El primero es este. Godoy no ha ido esa mañana al palacio, se ha quedado en su casa. Y Carlos IV, que está muy contento por ese bloqueo, él vive en una burbuja, no sabe realmente lo que está pasando, se le ocurre ir a este edificio que tenéis aquí, que son las caballerizas de la Reina Madre, a ver los caballos que Napoleón le había regalado. Los ve y decide, en vez de volver a palacio, irse a ver a Godoy a su casa. Y esto es un error, porque cuando Carlos IV va a ver a Godoy, a casa de Godoy, hablan. Y nadie sabe de qué hablan. Los fernandinos van a aprovecharlo para decir, están planeando esa salida a escondidas. Claro, ahí no había espías, no había nadie que los escuchara. Con lo cual hay un problema muy grande. Empieza a cambiar otra vez la opinión pública. Oye, ¿y si el rey nos ha dado el proclama y nos ha mentido? ¿Es que van a salir a escondidas realmente? Se empiezan a poner muy nerviosos. Pero aún así hay gente que no los creen. ¿Dónde está el segundo error? El segundo error lo va a cometer Godoy. ¿Por qué? Porque esa misma tarde hace que Pepita Tudó, que estaba en la casa, junto con la condesa de Chinchón, con María Teresa, pues la monta en un carro, junto a Juan Duro, que era su confesor, Manuel Luis y Luis Carlos, que son sus hijos, y los pone camino hacia Andalucía. Claro, cuando la gente ve que a la mujer que verdaderamente ama a Godoy, la pone camino hacia el sur, eso quiere decir que es verdad que por la mañana han tramado una salida escondida, sin que nadie nos enteremos, y estos se marchan. Empiezan a bloquear los caminos, la gente se pone muy nerviosa, y los fernandinos, que no saben cuándo se van a marchar, aparte de bloquear, cambian el plan. Bueno, pues
¿Cuál es ese plan? Según nos cuenta Godoy, habían planeado envenenarlo, o tener un atentado por el camino, o provocar un accidente y devolver a los reyes y quitarle las coronas. Bueno, lo que no saben es que de eso nada. Godoy vuelve a plantarse otra vez en palacio por la noche. Y otra vez le dice al rey, oye, vámonos a escondidas. Y el rey se vuelve a negar. Y ellos están tan nerviosos que también mandan a Antonio Pascual. Y le dicen, tú te vas a ir esta noche. Y Carlos IV otra vez vuelve a insistir, yo no me voy de aquí hasta que lleguen las tropas. Así llegamos al 17, al día clave, jueves 17. Mirad, por la mañana llegan las tropas, entre ellas unas tropas muy fieles donde está su hermano, Diego Godoy, con el que se va a entrevistar y luego por la noche van a cenar. Lo segundo importante es que llega muchísima gente. En Aranjuez la población, aunque no tenemos este censo de esa época, estamos hablando de que vivían unas 2.000 personas, número arriba, número abajo. Estamos hablando que se triplica en población. Estamos hablando de 6.000 a 7.000 personas. Pero además tenemos que pensar que llegan aproximadamente unos 10.000 soldados, con lo cual estamos hablando que una población de 2.000 personas de repente tiene entre 16.000 y 20.000 personas allí. O sea, es una olla a presión. Pero si hay algo que echarte la chispa completamente es la llegada de este hombre, de François Bellarnat, del embajador francés. ¿Y por qué? Porque según llega, hay crónicas que dicen que llega a las 7:30 de la mañana, otros que dicen que llega un poquito más tarde. Según llega, se va a ver a Fernando. Y cuando se va a Fernando, le deja las cosas muy claras. Lo primero le dice, yo vengo a apoyar que Godoy caiga, pero no puede caer nunca Carlos IV. ¿Y por qué a los franceses no les interesa que caiga Carlos IV? Muy fácil, porque a Carlos IV no le apoya a nadie. Si los franceses hubieran llegado a Aranjuez, hubiera sido muy fácil quitar la corona a Carlos IV y luego hacer con la corona lo que quisieran. Pero si Fernando se corona antes de que los franceses lleguen a Aranjuez, va a ser muy difícil quitar la corona, porque la nobleza, el clero, el ejército y el pueblo están a favor de Fernando, con lo cual es imposible quitarle la corona. Les causaría un problema muy grande. Bueno, Fernando seguramente torcería el gesto, no lo sabemos con seguridad, pero diría, bueno, tú cuéntame lo que quieras que yo veré lo que hago. En cuanto a esta conexión de los franceses con este motín de Aranjuez, siempre está un poco en entredicho. Sin embargo, hay una carta de Murat, del propio 19 de marzo, que dice textualmente a Napoleón, dice, la insurrección a la cual parece que vuestro embajador no ha sido extraño. Y Desmernard dice, destacando la eficacia del embajador, al efecto, se le dio mezclarse con los grupos de amotinados disfrazados lo bastante para no comprometer su carácter diplomático, pero no para no ser reconocido. O sea, sí jugó el papel que tenía que jugar. En cuanto al plan, les dice, oye, ¿y qué tenéis pensado? Bueno, pues muy a la castellana, envenenarle, hacerle un atentado, provocar un accidente. Y él es el que da la idea de usar al pueblo. Le dice, pero bueno, ¿dónde vais? En Francia lo que hemos hecho ha sido abalanzar el pueblo contra los reyes. ¿Y por qué aquí, que tenéis un pueblo completamente encendido, completamente a vuestro favor, no lo lanzáis y enmascaráis lo que queréis dar, este golpe de Estado que queréis dar, lo enmascaráis como un motín popular? Bueno, la idea le gusta a los fernandinos. Por supuesto la van a tomar, como dentro de un ratito vais a ver. Mientras tanto, el rey ha llamado a Godoy. El rey está completamente ajeno a todo esto, Llama a Godoy y le dice, bueno, ya han llegado las tropas, así que vete preparando todo que nos vamos. Y hay una frase que es demoledora que le dice Carlos IV a Godoy, que dice, Godoy, no te prepares, o sea, no te preocupes, vivamos mientras tanto. O sea, disfruta de lo que te queda en Aranjuez, que ya nos vamos, estate tranquilo. Bueno, Godoy tranquilo nada. Se le iba a mandar cartas de una manera u otra para intentar acelerar a las tropas que faltan por venir a Aranjuez para salir lo más rápido posible, a la misma vez que durante ese día empieza a recibir un montón de anónimos. Todo el mundo le dice que le va a pasar algo. Así que por la tarde hay una entrevista que tienen los dos, Carlos IV y él, paseando por el jardín de la isla, esto lo cuenta en sus memorias, en el que dice que tiene mucho miedo, que teme que le pueda pasar un atentado, como le pasó a Florida Blanca, ¿no? El 18 de junio de 1790, allí en Aranjuez también. Él teme por su vida. Y Carlos IV le dice, no temas, yo siempre estaré contigo, yo siempre te voy a proteger, nunca te voy a traicionar. Estas palabras son muy importantes porque luego ya veréis cómo le traiciona una y otra vez. Llega la tarde-noche, tiene que volver a su casa, Godoy vuelve aterrorizado, pero al ver que hay completamente calma, bueno, se relaja. Llega a su casa, cena con su hermano Diego Godoy, con Jorge Trullol, que es un brigadier que está al mando de los 9 guardias que hay dentro de la casa para proteger la casa, cena con Carlota y con su mujer, María Teresa, ¿no? Hacen una cena muy copiosa, llega la hora de irse a la cama, sube con su ayudante de cámara, con Bartolomé, y en el momento en el que se está desvistiendo en su habitación, suena un disparo. El tema del disparo, como en todos los golpes de Estado,
y como en todos los motines, no queda muy claro. Hay quien dice que fue una señal. Yo, personalmente y humildemente, yo apuesto porque fue una señal. El conde de Toreno, sobre Muñoz Maldonado, dice: corrió la voz de que todo estaba preparado sobre las 12 de la noche. Ángel Ortiz Córdoba nos da otras versiones. Por ejemplo, dice que pudo ser un soldado que se asustó al ver gente alrededor de la casa y disparó para ahuyentarlos y provocó la salida. También Ángel Ortiz Córdoba nos cuenta que pudo haber una mujer que apresara en ese momento y al meterla a la casa la gente se abalanzó para liberarla y en ese momento pegaron un disparo para dispensar a la gente y provocó el motín. Y Ángel Ortiz Córdoba nos da otra versión más en el que dice que se vio salir a un carro y en ese momento la gente se abalanzó sobre el carro y el conductor pues disparó simplemente para ahuyentar a la gente y provocó. Bueno, fuese una señal o un accidente, la gente va corriendo a asaltar el palacio. Pero no penséis que van a entrar. No, hombre, se frenan a las puertas. Sabemos que dentro hay 9 guardias leales que como crucemos la puerta, pues nos van a pegar un disparo bastante majo. Nos van a hacer un agujero en el pecho importante. Con lo cual la gente empieza a gritar, a insultar, a tirar piedras, a pegar patadas a las paredes, a las puertas, pero no entra. Entonces en ese momento llega la desesperada el conde de Teba o conde de Montijo, el tío Pedro, ¿no? Y empieza a animar a todo el mundo: venga, vamos para adentro. Y la gente le dice: entra tú el primero. Claro. Bueno, ¿qué hace? Pues este, que tiene más herramientas para provocar lo que quiere provocar, pues se va corriendo aquí. Mirad, aquí tenéis señalado en círculo dónde está el Palacio de Godoy y el Palacio de Osuna, y engloba las dos cosas que están anexos, ahora hablamos de ello, y se va donde está la flecha verde, al Puente Barcas. En el Puente Barcas hay un hombre que se llama Alonso de Frías, que es un guardia españolas, que está observando lo que está pasando, ¿no?, a las puertas del Palacio de Godoy. Y cuando llega el conde de Teba y les dice: oye, venid a ayudarnos, él dice: no, a mí no me metáis en líos, que yo lo que haga el pueblo allá vosotros. Y entonces le engaña, le dice: están abriendo a bayoneta la tripa a la gente. Y Alonso de Frías dice: ¿cómo? Salen corriendo hacia la casa de Godoy. La gente, cuando ve venir al ejército a favor de ellos, se anima, y en ese momento es cuando abre las puertas. Bueno, cuando abre las puertas, lo que se va a encontrar es a Diego Godoy preparado para ordenar que disparen con esos 9 guardias, incluido Jorge Trullón. Diego Godoy ordena que se dispare, y no se dispara. Llegan los guardias, les apuntan a los de dentro, y les dicen: no venimos a por vosotros, venimos a por Godoy, bajar las armas. Y Diego Godoy vuelve a insistir en disparar otra vez. Es en ese momento cuando Jorge Trullón no dispara, se levanta, baja el arma y dice: contra el pueblo no va a disparar. Bueno, ese es el desastre. Cuando la gente ya no se siente amenazada, ven que no van a disparar sobre ellos, es cuando entran a la casa. Bueno, por supuesto, Diego Godoy es apaleado, es llevado a palacio. Los 9 guardias que están allí intentando defender la casa también son apaleados y también son llevados a palacio, ¿no? Pero en ese momento en el que la gente entra, en las escaleras se encuentran a Bartolomé, ¿os acordáis? Del ayudante de cámara. Le golpean y este hombre, para salvar a Godoy, dice que Godoy ha huido por el Palacio de Osuna, va camino a Andalucía ya y se ha escapado. Con lo cual, los fernandinos, los principales, los que han movido al pueblo, salen corriendo hacia ese camino real, a ese camino a Andalucía a buscarle. Pero la gente sigue entrando y sigue buscando. Y aquí tenemos, pues, otro de las cosas que no sabemos en el motín realmente lo que pasó. Porque, ¿dónde está Godoy? Vamos a ver. Según sus memorias, cuando suena el disparo, él sale de la habitación, intenta huir, no puede, sube a las guardillas, y cuando se va a asomar a un ventanillo, pues Bartolomé, para salvarle la vida, le encierra con llave, Bartolomé baja y es ese momento cuando se encuentra la gente y la presa. O sea, queda encerrado en las guardillas, en la parte de arriba. Bueno, es una versión que yo es difícil de creer, aunque yo la novelo. Yo creo que la verdad no la cuenta Ángel Ortiz Córdoba en lo siguiente. Mirad. Curiosamente, tenéis ahí en un rectángulo rojo, vais a ver que está el Palacio de Godoy y está anexo el Palacio de Osuna. Un año antes, el duque de Osuna había fallecido, en 1807. En Aranjuez existe el derecho de tanteo sobre todos estos palacios. Entonces, las llaves pasaba a la corona y la corona decidía si se las devolvía otra vez a los herederos o qué quería hacer con ese palacio. En este caso, María Luisa de Parma, para que pudiera ampliar su palacio, pues le da las llaves a Godoy. Las llaves para poder comunicar los dos palacios, ¿de acuerdo? Así que esos dos palacios estuvieron comunicados. ¿Qué es posible? Muy posible. Pues que Godoy tuviera esas llaves, se tardó unos 45 minutos en entrar a la casa, que pasara de su palacio al palacio de los duques de Osuna, que estaba completamente vacío y que nunca fue asaltado, y ahí permaneciera escondido. Porque es difícil pensar que una turba que entra rompiendo todas las puertas, entrando a todas las habitaciones, se deje una guardilla sin abrir. ¿De acuerdo? Así que yo me inclino porque estuvo
en el Palacio de Osuna, que es el palacio que tenéis ahí al lado. Si hoy en día visitáis Aranjuez es una pena porque se nos quemó en el 2018 y no la han rehabilitado. Por cierto, era la casa de Farinelli cuando se construye, o sea, de una importancia enorme. Y tal vez la clave de donde estuvo oculto Godoy. El que refuerza en parte el tema de la guardilla o intenta ver que huyó por allí o que estuvo allí es Bayo. Dice... Él intentó escapar por Osuna con un capote y 2 pistolas y al no encontrar la llave subió al desván. Bueno, yo creo que se queda entre una versión y otra, ¿no? Bueno, pero siguiendo por donde lo hemos dejado, el conde de Montijo, el conde de Teba, se va a los caminos y al no encontrar a Godoy, rápidamente vuelve a palacio. Y mientras la gente, pues, saquea la casa, o tal vez no la saquea, porque aquí volvemos al conflicto. Hubo robo y destrucción. Godoy dice que se rompió todo. Muebles, se robaron alhajas, se robó su ropa, se hicieron muchísimos desmanes. De hecho, hay crónicas de la época que dicen que había a las puertas unas hogueras que llegaban hasta los 7 metros. O sea, imaginaos todo lo que se quemó, ¿vale? Sin embargo, Ángel Ortiz Córdoba defiende todo lo contrario, que no se tocó nada. Vamos a ver, a mí me es difícil que una turba que ha estado pagada, financiada, borracha y que tiene un odio tremendo, entre a una casa y diga, oye, cuidado con las cortinas, cuidado con el jarrón, cuidado con la mesa, no lo rompáis, ¿vale? Vamos a buscar solamente a Godoy. Es difícil, ¿vale? Y más cuando hay gente de la época que te dice que hubo hogueras en la puerta, ¿no? Bueno, en este saqueo, yo me inclino por el saqueo, se van a encontrar pues a esta mujer escondida bajo una cama, a María Teresa, la condesa de Chinchón, junto a su hija Carlota, están aterrorizadas. Y aquí una escena que pone a las mujeres de Aranjuez con un valor tremendo, porque estas mujeres se adueñan de la habitación, sacan a Carlota diciendo que pobre, que ella no tiene la culpa de estar casada con un hombre tan malo, la sacan, no permiten que ningún hombre entre a la habitación, roban ellas mismas un carro, la montan en el carro y la llevan hasta Palacio gritando viva la inocente y viva la Cándida Paloma. O sea, la ponen a salvo ellas, ¿de acuerdo? Bueno, pero volvamos con el conde de Montijo, o conde de Teba. Hemos dicho que ha vuelto a Palacio. Él tiene un miedo terrible, él y los fernandinos tienen un miedo terrible a que Godoy, que no lo encuentran por ninguna parte, aparezca en Palacio. Porque si aparece en Palacio, rápidamente el ejército se va a poner de su lado, el rey se va a poner de su lado y va a parar el golpe con mucha pólvora y con mucha sangre. Así que lo que van a hacer los fernandinos que están dentro, Antonio Pascual y José Antonio Caballero, es forzar al rey a través del miedo, otra vez, de esa revolución francesa, de lo que le ha pasado a sus familiares, para que le quite todos sus títulos. A las 5:30 de la mañana, Carlos IV exonera de todos los títulos a Godoy. Absolutamente ya no es nadie. No tiene dinero, no tiene títulos, no manda. Así, si aparece en Palacio, no puede ordenar nada. Será una simple persona, un simple soldado, un guardia del corps más. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué se hace para calmar a la gente? Pues para calmar a la gente se manda al confesor del rey, a Félix Amat. Él llega a la casa de Godoy con unos cuantos guardias españolas y valonas, ¿vale? Y aquí también en su memoria se cuenta una escena, pues también que es curiosa, para que veáis que también hubo desmanes. Cuando él entra dice que la gente está destrozando todo y entonces grita a plena voz, dice, iros de aquí, que esto es ya no es de Godoy, esto es del rey, así que fuera. Y entonces él cuenta cómo la gente empieza a salir y salen muchos con los bolsillos llenos de cosas, con ropa puesta de Godoy, con todo lo que pillan, ¿no? Y entonces hay uno que lleva unas cortinas en brazos y entonces le para y dice, pero bueno, ¿dónde vas con eso, hombre? Y entonces el hombre pues le entra el remordimiento, coge las cortinas, las tira al suelo, escupe y le dice, tienes razón, padre, de esta casa ni el polvo, para que veáis el odio que había hacia Godoy. El caso es que cuando toda esta gente sale, allí quedan unos cuantos guardias valonas y unos cuantos guardias españolas. Así que al día siguiente, viernes 18, tenemos a los franceses muy contentos, Godoy ha caído y Carlos IV sigue siendo rey, y a los fernandinos muy nerviosos, buscando a Godoy por todas partes. Aquí también otra escena, yo creo que esta incluso es graciosa, porque empiezan a buscar por todo el camino real y a la que se van a encontrar en Tembleque es a esta mujer, a Pepita Tudó, ¿vale? Que según Rodríguez Monino dice que iba viajando en una galera con un toldo con el rótulo "Soy del Príncipe de la Paz". Vamos, que le faltaban sirenas y campanas para indicar que era Pepita Tudó, ¿no? Mientras tanto, ¿qué nos cuenta Godoy en sus memorias? Pues que esta casa donde él ha quedado encerrado arriba, en la guardilla, él no puede salir, y curiosamente están los guardiabalonas y españolas abajo, y se cuelan por una ventana 2 hombres y una mujer que está buscando a su marido. Su marido no le encuentra, se conoce que se ha emborrachado en el asalto, celebrando más de la cuenta, y no le encuentra. Entonces piensa que se ha podido quedar dormido dentro de la casa. Bueno, empiezan a buscarle de habitación en habitación, y curiosamente encuentran una habitación que no se ha abierto. Pegan una patada a la puerta, se asoman, ven un camastro nada más, no ven a Godoy y se alejan. ¿Vosotros os creéis esto? Es difícil, ¿verdad? Es muy difícil creerse que por la tarde
una guardilla que esté iluminado por un ventanillo, solamente hay un cabastro, una persona de 42 años en ropa interior, pues no verle es difícil, ¿no? Pero es lo que cuenta en sus memorias. Según Godoy, baja, al escuchar unas voces abajo de unos guardias se asusta y se esconde en una estera. Y ahí va a pasar una noche terrible. Me he adelantado. Ahí, seguimos aquí. Bueno, va a pasar una noche terrible, tiene una sed atroz. Pasa la noche y por la mañana temprano sube un joven guardia y se sienta a las escaleras de arriba, empieza a fumar un cigarrillo y a contar unas monedas. Y en ese momento Godoy sale de la estera a pedirle agua. Y fijaros qué escena, cómo hubiera cambiado toda esta historia, cuando sale y le dice: llévame a palacio, dame agua, llévame a palacio y te colmaré de riquezas y de títulos. Si ese chico hubiera aceptado a llevarla a escondidas, pues la historia hubiera cambiado completamente. Pero lo que es la historia, este chico duda, se asusta, baja corriendo y le dice a sus compañeros que Godoy está arriba. Claro, nadie se lo cree, que sí, que está arriba. Cuando todos van a coger las armas a ver si es verdad, Godoy baja con los brazos abiertos por las escaleras y le dice: disponed de mí sin ultrajarme. Bueno, se entrega. Claro, por supuesto, rápidamente le dan agua, le preguntan, le están cuidando bien. Pero entre esos guardias, ¿hay fieles a Fernando? Claro, hay fernandinos. Así que dan la voz de alarma. ¿A quién? Al pueblo, para que se reúna a las puertas del palacio, y a Fernando, por supuesto, que aparece con unos guardias del cor, con 4 guardias del cor a caballo, aparece a las puertas y no entra a ver a Godoy. A las puertas dice que será juzgado por traidor, que la gente no se preocupe, que le van a llevar a la prisión del cuartel de guardias del cor. Bueno, hay que imaginar, yo cuando esto se lo cuento a los niños, a los jóvenes en Aranjuez y tal, digo, imaginaros estar en una sala como la que estáis ahora y fuera a tener cerca de 2000 personas gritando que os quieren matar. Y os tienen que sacar andando. Porque la orden que da Fernando no es que se monte un caballo para llegar rápidamente a la prisión, sino el sacarle andando. Es una especie de castigo. Es un linchamiento a propósito, ¿de acuerdo? La lectura de este linchamiento no la voy a leer para ganar un poquito de tiempo, pero es atroz. Tenemos que recordar que lo que recorre Godoy, aquí lo tenéis marcado, desde el círculo verde que es su casa hacia el cuartel de guardia del cor, que es donde está la prisión, que es el círculo azul, son unos 800 metros, pero 800 metros donde te están tirando piedras, te están dando palos, están empujando, te están insultando. De hecho, los caballos se abren hasta 2 veces de los empujones de la gente. Él cuenta que le dieron una pedrada en un ojo que casi se lo salta, le dieron una cuchillada en la espalda, en la pierna, o sea, llega completamente destrozado. El cuartel de guardia del cor hoy en día es una universidad. Le encierran aquí y en ese momento aparece Fernando, otra vez, un baño de multitudes allí. Y cuando entra, dice que quiere ver a Godoy. Esta vez sí, le quiere ver. Bueno, aquí también está el conde de Teba con él. Él dice que le dicen, no podemos subirle, está mal herido, se está muriendo. Y entonces dice, bueno, pues yo bajo. Y le dice el conde de Teba, conde de Montijo, el tío Pedro, le dice, no, que vas a bajar tú, que le suban, tú vas a ser rey. Bueno, le suben a rastras prácticamente y se encuentran en la escalera. Y en ese momento hay una conversación que de película también, en la que Fernando abre los brazos y le dice, Godoy, te perdono. Y Godoy dice, ya eres rey. Y le dice, no, todavía no, pero me queda muy poco. Así que Godoy, para intentar devolvérsela, le dice, ¿y tus padres están bien? Bueno, esto a Fernando le cabreó un montón. Eso de que pregunte por sus padres en una situación tan crítica, pues imaginaros. Lo único bueno que hizo Fernando este día fue que antes de marcharse de esta prisión, de esta conversación, ordena al cirujano que había en el cuartel de guardia del cor, Cardevila, se apellidaba este hombre, que la atiende. Pero es que a Godoy le necesita vivo. Si se le muere, Fernando tiene un problema. ¿Qué hace Fernando? Rápidamente, bueno, aquí le tenéis, esta no la había puesto, aquí están hablando. Fernando rápidamente se va y le dice a Carlos IV, papá, entrégame la corona. Y se calmarán las cosas ahora mismo. Carlos IV se niega. Y entonces Fernando dice, bueno, no me la entregas por las buenas, me la vas a entregar por las malas. ¿Qué hace? Empieza a extender el bulo de que Carlos IV quiere perdonar a Godoy, quiere devolverle todos sus títulos y para ello se le va a llevar a Granada. Y una vez ahí le va a instaurar todo. Así que manda, no solamente que se extienda ese bulo, sino también manda un coche de caballos a las puertas del cuartel de guardia del cor. Claro, la gente que escucha que Carlos IV se planea en devolverle todos sus títulos, todos sus poderes a Godoy, y de repente ve un coche de caballos que viene y se para en la puerta del cuartel de guardia del cor, pues la gente se pone como una moto. Lo que hacen rápidamente es cortar el cuello a uno de los caballos, asaltan el carro, lo destrozan y asaltan el cuartel de guardia del corps y se meten dentro. Y dicen que hasta que Godoy no se ha jugado no se van a ir de allí.
Así que Fernando vuelve a preguntar a su padre: ¿me entregas la corona? Y lo calmo todo. Y ahora sí, Carlos IV, muerto de miedo, pensando que lo siguiente que van a asaltar va a ser el Palacio Real, cede. Y a partir de ahí, el golpe ha triunfado. Lo que se produce es un besamanos. Hay una historia aquí curiosa también, en el que porque Carlos IV cede la corona sin que Manuel de Parma lo sepa. Y en ese momento, cuando se produce el besamanos, pues Carlos IV le da un abrazo a su hijo, le desea mucha suerte, y Manuel de Parma, cuando llega y él va a besar la mano de su madre, pues su madre le pegó un bofetón, según nos cuenta Ángel Ortiz Córdoba. Bueno, se lo merece, él tenía que haber dado un par de ellos. Bueno, en ese momento, me adelanto un poquito, en ese momento va a salir al balcón, va a volver a decir que Godoy será ajusticiado, que será juzgado, que es un traidor, que pagará por todo, y a partir de ahí se monta una gran algarabía. ¿Por qué? Porque esa noticia de que Carlos IV ha caído también, que ha cedido la corona en el rey, en que ya no creía nadie y que Fernando VII es rey, provoca que toda la gente abandone el cuartel de guardia del Cors, vaya hasta el palacio y allí lo celebre. Como curiosidad, hay que decir que se abrieron los jardines, que esto es una cosa impensable, porque los ribereños empezamos a entrar en los jardines a partir de la Segunda República. Antes nadie podía entrar, o había que pagar mucho dinero para poder entrar. ¿De acuerdo? Entonces, que se abrieran para que la gente pudiera meterse en las fuentes, coger flores, colgárselas a los guardias en los sombreros, todo esto, pues fue algo para celebrar por todo lo alto, ¿no? En cuanto al Madrid y sus alborotos, pues ya sabéis que rápidamente la noticia llega aquí a las 7 de la tarde, se asalta el Palacio de Buenaviste, las propiedades de la calle Barquillo. El Palacio Grimaldi no se llega a asaltar porque ya se dice que es propiedad real, pero se asalta la casa de su hermano, de su madre, de su cuñado, del canónigo Juan Duro, de la Marquina, de Salazar, de Mejorada, de Espinosa, de los exministros Soler y Álvarez Caballero. Bueno, Alcalá Galiano dice en sus memorias que todo fue talado: muebles, berlinas, caballos, mulas, platas, alhajas y cuanto tenía. Por cierto, las injurias siguen sobre Godoy, porque dicen que se encuentran unas monedas acuñadas en las que se dice que pone Manuel I, emperador de México, y también unos papeles en los que se decía que iba a hacer un levantamiento en Aranjuez y que se iban a colocar unos cañones en las fuentes para disparar a Palacio. En cuanto a más anécdotas, Moratín tiene que huir de su casa. Una vecina suya le identifica como amigo de Godoy y tiene que salir corriendo. Se abren las prisiones del Prado y de Puente de Toledo. En las calles se crean pasquines también satíricos, difamatorios sobre Godoy, y se cantan y se ridiculiza sobre el personaje. Ramón Mesonero Romano registra algunos de estos sonetos, ¿no? Incluso tiene la anécdota, él es cuando tiene 4 años, que escucha, ¿no? Y cuando dice muerte al choricero, él se piensa que quieren matar al choricero que les da chorizo a su familia, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué quieren matar a Peña? Y dice, no es el choricero Peña, hombre, es el pobre príncipe de la pala, dice su madre. Y entonces su padre se levanta, él se pone a cantar, ¿no? El himno del Instituto Real Pestalozziano, y su padre pega un golpe a la mesa allí y le dice que se calle, ¿no? Una anécdota curiosa, ¿no? Bueno, las cosas en Madrid se van a calmar a partir del 22, porque el 23 entran los franceses. Y aquí haré un pequeño enlace con el 2 de mayo para finalizar. Bueno, el odio también, que esto me lo había saltado, el odio pues se va a extender: Santiago de Compostela, Sevilla, Cádiz, Málaga, Plasencia, Alicante, Valladolid, Salamanca. En Badajoz, por ejemplo, el Cabildo, el sitio donde fue bautizado Godoy, lo destruye con un martillo. O sea, el odio que se tiene hacia este personaje es tremendo, ¿no? En cuanto a Aranjuez, el motín pues se va a prolongar políticamente hasta Bayona, y posteriormente, simbólicamente, incluso de manera injusta hacia Godoy, pues realmente hasta nuestros días. Este motín había generado un pequeño vacío de poder en el que el pueblo está con Fernando, los nobles, el clero, pero Napoleón no quiere a Carlos IV, no quiere a Fernando. Entonces, a partir del día 23, el día 23 llega, según entra Murat a Madrid, van a mandar a un ayudante de división llamado François Gideon Belly de Modión allí a Aranjuez, y para que arranque una renuncia a Carlos IV de todo lo que ha pasado. Y Carlos IV dice que la dictación ha sido forzada, que tenía miedo por su vida, y lo firma. Así que hay una carta que escribe hacia Murat que le cuenta, oye, hemos conseguido lo que nos proponíamos. En cuanto a la población, pues tiene una serie de ventajas. Es un pago que hace Fernando por esta ayuda que ha tenido. Por ejemplo, reducir los cotos de caza, permiso para eliminar las alimañas, los cultivos de tierras estériles, también se derogan diferentes ordenanzas y límites de caza. O sea, se le da una serie de beneficios que luego van a mantener la Junta Central Suprema y José I también, lo van a mantener, pero es el pago por ayudarme en este golpe de Estado, ¿no? Pero las cosas se van a torcer poco a poco. ¿Por qué? Porque la ocupación francesa de Aranjuez se produce el 28 de marzo, ¿no? Y se empieza a ser muy incómodo.
La gente no empieza a cobrar, no tiene sueldos, los empleados patrimoniales empiezan a no tener sueldo, todo ese dinero se destina a las tropas francesas y la gente empieza a ver cómo los franceses compran comida y bienes en el mercado que ellos no se pueden permitir, así que la tensión aumenta. Por supuesto, cuando llega Bedel, subordina los poderes al gobernador, que por aquel entonces se llama Simón García Puerta, se requisa la comida y el forraje, se ocupan los principales edificios, pues Palacio, la Casa de Infantes, la Iglesia de San Antonio, la Plaza de San Antonio y la Plaza de Parejas, el Cortijo, la Casita del Labrador, o sea, los sitios importantes, ¿no? A los religiosos solamente se les da una iglesia, se les quitan las otras dos, se crean sus propios piquetes militares para controlar la población. Si había algún militar español era simplemente para guardar las formas, ¿no? Y se fiscalizan todas las actividades comerciales, o sea, hay un pleno control francés. Así que, como podéis imaginar, la situación pues no es nada fácil. Los beneficios otorgados no compensan, ¿no? La situación es comprometida, se sienten subordinados y maltratados. Y esto lo huele el gobernador y da un edicto el 1 de abril en el que dice a la gente: acoger a los franceses, continuar con vuestras labores cotidianas. Aquel que se imponga, sea un delincuente, será juzgado. Y no os preocupéis, que pronto habrá fiestas. Esto a los españoles rápidamente nos calma. Pero esto no evita pues que al día siguiente haya un altercado. Hay un voluntario de Estado que va a pasar por una calle, unos franceses se lo impiden, y cuando se lo impiden, pues hay una trifulca, empieza una pelea, y un zapatero de Aranjuez pues va con un palo, pega a un francés en la cabeza y le deja allí un poco, la gente se disuelve. Bueno, los franceses buscaron casa por casa hasta que encontraron al zapatero y le pegaron una paliza que casi lo matan, ¿no? Así que el día 2, pues Simón García Puerta, el gobernador, hace un nuevo edicto en el que se crean 12 patrullas de paisanos honrados, se dice, o sea, ribereños que son de confianza, para que controlen, y se hace un toque de queda a las 9. Pero aún así, el panorama que nos deja Aranjuez, pues aunque parece tenso, realmente hay algo que nos cambia. Llega un francés, que sus memorias están publicadas, se llama Sebastián Blas, que es sanitario y botánico, y nos cuenta cómo es Aranjuez, y termina con una frase, su descripción, que dice: hubiera deseado pasar la vida entera en ese lugar bendito. Eso quiere decir que se respira tranquilidad. Que describa cómo es Aranjuez y no que la gente está nerviosa, pues representa tranquilidad. Otra cosa que apoya que hay tranquilidad es que el 8 de abril Simón García Puerta escribe a Pedro Ceballos y le dice que Carlos IV ha salido a pasear por el jardín de la isla de calle Toledo, o sea, hay tranquilidad. Y también le informa de otra cosa que va a ser muy importante, y es que dice que ha decidido no seguir el consejo de su hijo, de marcharse hacia Badajoz, y que se va a marchar al Escorial. Claro, esto es donde se empieza a trazar Bayona, porque cuando él va al Escorial es sobre el amago que ha hecho Napoleón de venir a Burgos. Rápidamente se va a Burgos y de Burgos termina recalando en Bayona. Por otro lado, Napoleón se lleva a Godoy la noche del 20 al 21 de abril, se lo lleva a Bayona también. Y Fernando, como sabemos, también corre a Burgos y al no encontrar a Napoleón, termina recalando en Bayona. Y allí, Carlos IV y Godoy son entrevistados, ellos quieren un retiro, no quieren la corona para nada, y Fernando, que exige ser nombrado, reconocido como rey, pues Napoleón se niega, no le quiere ni ver, después de todo lo que ha pasado, ¿no? Así que bueno, se empieza a trazar el plan. Pero mientras que se está trazando este plan, llegamos al 1 de mayo, que en Aranjuez ya tenemos follón. Porque el 1 de mayo, Simón García Puerta nos cuenta que unos paisanos, incluidas mujeres, en un lugar llamado El Secano, que es... a ver, aquí lo tenemos... aquí. Es toda esa parte que está amarilla, Huerta Valenciana, El Secano se llamaba. A las 8:30 de la tarde se enfrentan a tiros a los franceses. Rápidamente acude una división y hay 3 horas de refriega a tiros. La gente se termina metiendo en las casas que están señaladas en naranja y allí se atrincheran durante 1 hora en la que aguantan, las casas son asaltadas y terminan capturando a 44 paisanos. A las 12 de la noche dicen que hay completamente calma. El 1 de mayo. ¿Vale? Bueno, esta gente luego será juzgada el 15 de mayo, no se justiciará a nadie para que el pueblo de Aranjuez no se levante en armas, ¿eh? Y por último, bueno, pues ya llegaríamos al 2 de mayo, que también tiene una participación de ribereños. En esto Miguel sabe muchísimo más que yo, pero sí me gustaría, pues ya que aprovecho, para nombrar a alguno de ellos: Francisco Antonio Álvarez y Arias, que era un jardinero del Real Sitio, que muere en la calle del Tesoro; Juan Antonio Álvarez, jardinero también, que muere también en la calle del Tesoro; a Ángela Fernández Fuentes, que fallece con 28 años, es herida uy, me he saltado. Bueno, se me han ido las estas. En el Parque de Artillería es herida y muere el día 18 de mayo, y Miguel Facundo Revuelta y Muñoz, que es apresado en estos disturbios del 2 de mayo, en este levantamiento, y es fusilado en el Prado el día 3.
Por último, y ya para terminar, bueno, el tema ya has visto que me lío a hablar y esto es interminable, ¿verdad? Bueno, el motín de Aranjuez va a estar simbólicamente representado, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz, que es la Constitución, la proclamación de la Constitución es el 19 de marzo, el mismo día que Fernando roba la corona a su padre y se proclama rey. Y en cuanto a una manera trágica hacia Godoy e injusta, pues se va a extender como con el proceso que va a estar durante años sometido por traición. Él no puede volver a España, no se va a liberar hasta que se haga príncipe de Bassano, generalmente se liberará de eso, ¿no? Y aunque la historia negra de que él ha sido un traidor, malvado, corrupto, de que se levantó el pueblo contra un tirano, pues le va a perseguir siempre, a pesar de dos fechas que yo pongo siempre para terminar sobre el motín de Aranjuez, que demuestran que de motín no hubo nada, de motín popular nada, sino que fue un golpe de Estado donde las víctimas es Godoy, Carlos IV y el propio pueblo de Aranjuez, y donde realmente los villanos de todo esto, los conspiradores, los golpistas, son Fernando y los fernandinos. Y estas dos fechas, la primera es el 30 de abril de 1844, que el Consejo de Hacienda dicta que se le tengan que devolver todos sus títulos, a excepción del Príncipe de la Paz, y todo su dinero, cosa que nunca se llegó a hacer. Y la segunda, que es muy importante, es el 31 de mayo de 1847, en el que Isabel II, por Real Decreto, permite a Godoy volver a España sin ningún cargo judicial. Le permite volver, tiene libertad completamente. Godoy nunca volverá, porque ya estaba muy enfermo. De hecho, se produce la paradoja de que Godoy escribe cartas a Isabel II pidiéndole permiso para continuar en París durante un tiempo más. Al final allí le va a abordar la muerte, el 4 de octubre de 1851, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la defensa de Godoy, de este motín de Aranjuez, pues ya no soy yo el primero, ni los que me han precedido, sino ya, por ejemplo, Ramón Mesonero Romanos ya le defendía, desde el 7 de octubre de 1851, Larra, Blanco White, siempre le defendieron. Y a pesar de ello, la historia que nos ha llegado del motín de Aranjuez, como habéis visto, es completamente distorsionada. Como que Godoy había sido un traidor y el pueblo se había levantado contra él. Y es que hay una cosa que es muy actual, y es que una mentira, si la repites una y otra vez, se termina convirtiendo en una verdad. Y tenemos una enfermedad social que es el no contrastar. Es muy importante contrastar la información para saber lo que realmente pasó. Tener todas las fuentes y poner una enfrente de otra y ver realmente, quedarnos con la verdad. Y esto en el motín pues no ha pasado a lo largo de 219 años. Yo, que soy ribereño, en Aranjuez representamos el motín de Aranjuez, se representa desde 1982. Aquí hay algunos actores del elenco también que representan aquel motín. Y desde entonces, aunque estos últimos años se ha acercado bastante a la historia real, ¿no?, de que Godoy es realmente la víctima y el pueblo se manipula, todavía estamos un poquito lejos de aquello. Así que bueno, yo por mi parte lo que estoy haciendo es mover una piedra que es muy importante, me está costando mucho porque está muy anclada, ¿no?, de años y años y generación tras generación. Pero estoy trabajando con los niños, contándoles la verdad y sobre todo pues a través de la novela de la caída de Ícaro, que está cambiando la mentalidad de los ribereños para que por fin pues los fernandinos pierdan y ganemos lo que tenemos, la verdad. Y yo, que soy muy cabezón, pues tiempo al tiempo lo conseguiré. No continúo, termino ya. Espero que hayan disfrutado mucho y bueno, un placer. Menuda lección de historia la que os ha dado aquí José Antonio, que nos ha descubierto además pues todas estas partes que por lo general no se suelen contar, el motín de Aranjuez. Y bueno, no sé si alguien tendrá alguna pregunta que hacer después de todo lo que nos ha contado. Así que haremos un turno de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna aclaración? Es un shock al principio cuando se escucha todo esto, ¿verdad? Porque es tan diferente a lo que nos han contado y lo que siempre se ha dicho que, bueno, yo sé que... Perdón, nos has descrito muy bien todo, o sea, los hechos de cada uno de los personajes, pero nos has dejado en vilo con qué pasa con María Teresa de Villabrega y su hija Carlota, porque efectivamente la salvan las mujeres, la llevan a Palacio, que Carlos IV es su primo, Sí. y después hasta que llega a Madrid y luego fallece más sola que la una, o sea, ¿cómo sale bueno, de Aranjuez? Porque, no, realmente... ¿qué pasa con ella? O sea, porque allí no estuvo mucho tiempo, ¿no? No. Según sale Fernando hacia Madrid es cuando ella también viene hacia Madrid. O sea, ella está muy poquitos días en Palacio. Y de hecho, ya hay poca crónica sobre ella, porque ella pierde completamente la importancia a partir de que la llevan a Palacio, ¿vale?
Hay escenas. Lo que pasa es que yo en las crónicas que he encontrado no me termina de cuadrar, ¿vale? De que ella respeta a Godoy, pero no le quiere ni ver. A ver si me entiendes. Es como una especie de venganza personal que tiene ella, ¿no? Hay que coger a María Teresa. La historia de María Teresa, sabemos que Godoy estuvo enamorada de ella en un principio, pero cuando tienen a Carlota, realmente ella tiene como una especie de depresión y el matrimonio se aleja completamente. Godoy siempre la acusa de que no sabe comportarse en la corte, y entonces es cuando se enamora de Pepita, y hay una pequeña confrontación, ¿no? Que ella siempre, siendo una mujer como es, respeta, porque vivir en el mismo... Sí, yo también pienso que era muy débil. Pero también guardar las formas bajo el mismo techo con tu amante, aguantar ahí, de un carácter también. Sí, en la misma mesa. Bueno, está la anécdota aquella de Jovellanos, ¿no? Que cenan juntos, ¿no? Y Jovellanos pega el golpe a la mesa y dice, pero bueno, ¿qué es esto de que tu amante y tu mujer coman y no discutan? ¿No? Sí, es curioso, ¿eh? Sí, pero es simplemente eso. Luego ya es un drama lo de esta mujer, porque termina casada con un hombre que incluso la maltrata. Y, sí, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Quería hacer un comentario acerca de don Manuel Godoy. Es evidentemente uno de los exiliados más longevos de la historia de España, por decirlo de alguna forma. No hay ninguna iniciativa, o no se plantea alguna iniciativa por parte de Extremadura o por parte del Estado para poder, digamos, devolver el cuerpo de Godoy a España. No creo que se merezca este exilio ya de 270 años, sí. O de 170 años, mejor dicho, ¿no? Yo creo que con todas sus luces, todas sus sombras, es un personaje muy destacable. Aparte, no sé si sabes que fue también director de nuestra institución. No se comenta mucho, pero yo creo que esto hay que irlo variando un poquito también. Fue director de la Real Sociedad Económica Matritense Amigo del País. No pudo ocuparse en demasía, lógicamente, de la gestión ejecutiva, porque estaba muy distraído llevando la Secretaría de Estado. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Se comenta alguna cuestión de la posible...? Sé que hubo un intento, no sé si fue en el 200 aniversario, creo que fue en el 2008, se hizo un intento de Badajoz de traerse el cuerpo de Godoy, y se negaba el Ayuntamiento de Francia. En Francia hubo mucho revuelo con aquello y no se trajo. Yo creo que allí, a día de hoy, sigue siendo una vergüenza, y además es una venganza que tienen los franceses hacia él. Y te cuento mi experiencia personal. Yo en el 2015 fui a buscar la tumba de Godoy. Realmente la caída de Ícaro, después de muchos años, fue cuando yo tuve un pequeña enfrente de la tumba, fue cuando dije, tengo que hacer justicia, y más en el sitio donde más daño se le hizo, que fue Aranjuez, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que iba con mi mujer, estuvimos en Périgueux, que es donde está el cementerio del Este, donde está enterrado, y entonces te venden una especie de planos en los que todas las tumbas están... pues los personajes históricos, ¿no? Jim Morrison, tal, el número 15, y vas a verlo, ¿no? Y Godoy no aparecía. Y entonces, buscando y buscando toda una mañana, no le encontrábamos, y ya cuando era la hora prácticamente de irnos, yo me senté, me quité las zapatillas, porque era verano, fui a beber agua, y a lo lejos me pareció ver una bandera de España y algo de Extremadura, y una bandera extremeña. Y entonces salí corriendo descalzo, y allí me la encontré. La tumba estaba completamente abandonada, llena de suciedad, las banderas destrozadas, o sea... ni por un lado ni por otro. Aquí en España le tenemos denostado a día de hoy, porque yo creo que por más que se hace la leyenda negra que existe sobre el personaje, injusta totalmente, que no lo le queremos traer como un personaje muy malo, ¿no? Es un traidor, y en Francia le tienen como una especie de cautivo, es como una especie de trofeo. O sea, estamos hablando de que una persona, de que sí, que Napoleón no le quería ni ver, pero Napoleón le respetaba, sabía que era una persona muy inteligente, porque ya en la Guerra de las Naranjas Godoy se la juega. Godoy firma la paz en apenas un mes para que él no pueda meter más tropas hacia Portugal. Le frena en seco. Entonces, hay ahí un tira y daca que yo creo que yo personalmente estaría encantado de que viniera. De hecho, en Badajoz es el único sitio de España donde existe una estatua sobre Manuel Godoy. En el resto es impensable. En Aranjuez, si la pusieran, pues sería un voto a favor, ¿no? Pero es difícil, complicado, sí. Muy complicado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, de Pepita, los hijos, uno muere, me parece que es Manuel Luis, o Luis Carlos, no me acuerdo ahora mismo cuál es el que muere antes, el otro está con su padre hasta el final,
¿vale? Le acompaña, porque Pepita en París inicia, cuando ya por fin muere la condesa de Chinchón, María Teresa, en 1828, pues consigue desposarse con Pepita, ¿no? Y viven en París. Y resumiendo así muy rápido, inician una serie de negocios, un montón de negocios, y Pepita vive a todo trapo. Estos negocios no salen muy bien, hay que venderlos, y el poco dinero que queda, Pepita se lo pide a Godoy, la relación ya estaba rota, de hecho viven cada uno en una casa ya, y entonces le pide dinero y le dice, yo puedo volver a España a luchar por tu causa. Y entonces Godoy, desesperado, le da el dinero que le queda y ella vuelve. Cuando vino aquí, se gastó todo en fiestas, se compró una casa y si te he visto no me acuerdo, ¿vale? Ella tiene, Pepita Tudó, que está enterrada en el cementerio de San Isidro, tiene una muerte, es muy mayor, muere con 93 años, y es porque se le prende el fuego con un brasero y de las heridas de la quemadura fallece, o sea, sobrevivió a Godoy ella, Bueno, pues antes de que salgan corriendo por esa puerta para hacerse con uno de los ejemplares de la novela de José Antonio, para que se le dedique, les recuerdo que mañana hablaremos el 2 de mayo y que todo aquel que esté interesado en hacerse con nuestro certificado espectacular, que firme ahí por favor, y muchísimas gracias por haber asistido aquí con nosotros. Buenas tardes.